Buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a su espacio Educación Integral, educando en valores. Gracias mil por recibirnos en sus hogares. Y aquí en compañía con la doctora Margarita Calderón, como siempre, en la mañana bien tempranito, para llevarle mensajes, como siempre, proactivo y propositivo. Pues hoy, 28 de enero, pues recién cumplido el natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, pero también se acerca el Día Internacional de la Juventud y vamos a abordar el parte de Duarte, vamos a abordar la juventud, entre otras cosas que tenemos con ustedes. Además vamos a hablar de Don Bosco, una persona realmente que se dedicó en cuerpo y alma hacia la juventud y a trabajar por el bienestar de la sociedad. Doctora. Muy buenos días, queridos televidentes. Ahora, en esta mañana, estando bien agradecido del Señor de tener un nuevo día para compartir con ustedes este enriquecido programa, muy especialmente para ustedes, y esperando que sea de su agrado. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la perseverancia. Es un valor que engalana a todo ser humano. La perseverancia, acción y efecto de perseverar. Decimos muchas veces que el individuo tiene que ser perseverante. Cuando tiene una meta, se fija algo, se propone algo, decimos que persevera siempre triunfa. Por eso debemos de tener siempre este valor arraigado en nuestro interior, porque si somos perseverantes podemos alcanzar muchas cosas que nosotros nos proponemos. En nuestro sentir, la perseverancia nos da el aliento, la fuerza interior para poder hacer las cosas. Entonces, queridos televidentes, vamos a ser perseverantes, vamos a confiar en nosotros mismos y hacer las cosas con fe de que sí se puede, de que podemos hacerlas. Y realmente, si nosotros perseveramos, vamos a ver que siempre vamos a triunfar. Gracias. Muy bien, la perseverancia. La perseverancia no es lo mismo que insistir, sino es persistir. Y perseverar es algo que viene con algo que se hace con entusiasmo, que usted lo saca dentro de usted para realmente llegar a la meta que se propone. Y podríamos poner ejemplos sencillos. Tú te encuentras personas que no tienen alto nivel académico, sin embargo son personas con actitud firme y son perseverantes y sus logros se ven pues sencillamente en poco tiempo. Y de manera que es una reflexión importante, un valor que debemos tomar todos si queremos, ¿verdad?, que este nuevo año sea algo diferente. Perseverar para triunfar en función de las metas que hemos trazado. Bien, pues vamos entonces al tema comentando la actualidad y decir que el 26 de enero se conmemoró el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, un gran luchador por la nacionalidad dominicana, fundó la sociedad secreta llamada La Trinitaria y por demás de ahí se inició entonces un proceso de lucha en favor de de la soberanía nacional y de la independencia de nuestro pueblo, del pueblo haitiano. Lo lamentable de todo esto que cuando Duarte hace esto junto con los Sánchez y Mella, más las demás personas que se integraron al proceso, hoy en día nos encontramos con tantos antipatriotas y que prácticamente estamos entregando a la nación. La nación no se negocia, la soberanía no se negocia. Y Duarte decía, nunca me fue tan necesario el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Duarte fue toda una persona con un ideólogo y muy joven inició su proceso en pos de lograr resultados para lo que era la soberanía nacional y la independencia.
que después termina siendo, ¿verdad? Prácticamente exiliado y fallece y muere en el exterior por como se encuentra siempre que hay personas que los que emprenden los movimientos de lucha son después los que son sacrificados por los traidores, que ese es el caso de Santana, y así hay muchísimos casos que se registran en el mundo. Bien, pues por otro lado, decir que en Venezuela, nuestra hermana República de Venezuela, se inició un proceso, primero se estaba en un proceso de diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro, estaban aquí en el país, y se ha hecho entonces un procedimiento de adelantar las elecciones en Venezuela para que se inicien el primer cuatrimestre de enero, esto es en abril, más o menos. ¿Qué pasa con ello? Realmente la oposición en Venezuela prácticamente está dividida. Esa fórmula de adelantar las elecciones y hacerlo de una manera prácticamente tan rápido, o sea, solamente le deja un espacio para que Maduro se reelija de nuevo. Se reelija de nuevo porque realmente para prepararse en un proceso electoral son muchas condiciones que hay que darse, y la oposición lo que está prácticamente es un poco dispersa. Pero además no hay lo que llaman propuestas claras sobre qué se busca para sustituir a Maduro. Entonces, nuestra hermana República de Venezuela se encuentra en una situación hoy difícil porque, en primer lugar, o sea, el gobierno de Maduro, a pesar de lo que es la riqueza petrolera, no han sabido explotar el territorio, y con tantos kilómetros que tiene de terreno, no han hecho más que, desde los gobiernos del COPEI y de Acción Democrática, que se dividieron la tajada y entregaron la riqueza. Y entonces, ahora no se ha diversificado la economía y se ha quedado solamente en el petróleo. Entonces, la crisis de Venezuela hoy en día, cada día tiene menos salida. Con la agravante de unas elecciones prácticamente al doblar la esquina, sin preparación, entonces quien tiene el poder naturalmente va a salir ganancioso. Lo que hay restricciones, o sea, bloqueo por parte de Europa o de España y de Estados Unidos hacia Venezuela. Sin embargo, Maduro ha resistido el proceso. Ahora bien, habría que ver, después de estas elecciones que se podrían desarrollar en abril, si la oposición no participa, ¿qué pasaría? Pasaría lo que pasó aquí en el 74 con Balaguer, que la oposición se retiró y puso a la Jara Burgos para que le hiciera contrapeso, justamente para justificar el proceso electoral. O en su defecto, entonces, realmente, y Balaguer ganó como tenía que ganar, ¿verdad? Con todo el poder y con todo lo que tenía que implementar. Entonces, es interesante que los pueblos vayan tomando conciencia de quiénes son sus gobernantes, a qué sirven y por qué realmente hay que trabajar en pos de una acción que vaya en beneficio de la colectividad. Hoy en día no estamos ya para seguir hombres, sino principios y acciones que vayan en pos de lo que es la transformación de la sociedad. Los problemas mayormente de América Latina y del mundo se han dado porque los malos gobernantes se han apoderado de los recursos económicos, o sea, haciendo mal uso de ellos en detrimento de la gran mayoría, lo que provoca entonces hambruna, desesperación, y viene entonces lo que llaman las situaciones de confrontación en los países. Es bueno decir que el Papa ha estado visitando a todo el proceso del continente americano y ha dicho realmente lo que pasa sobre los gobiernos y los procesos de corrupción. De manera que es bueno señalar
que el paso que da la Asamblea, o sea, en Venezuela, para producir unas elecciones anticipadas, porque estaba programada para diciembre, pero se anticipó, como se hizo con el mismo proceso de las congresionales y municipales allá en Venezuela. Y entonces esto prácticamente lo que se le echa una pasta de jabón al sancocho. Bueno, ¿por qué? Porque si tenemos una persona en Venezuela como presidente que tiene sus elementos de raciocinio medio limitado, tenemos entonces en la potencia del mundo, que es Estados Unidos, otro con problemas también. Y cualquier cosa se puede dar. Aunque la Guerra Fría terminó y aunque ya las invasiones militares es lo que menos, lo que menos se produce, y además lo que ningún país, por grande que sea, puede y debe hacerlo. Pero también puede ser una medida que puede venir en contra del pueblo venezolano. Que no auspiciamos esto, porque los pueblos tienen la categoría de la libertad de lo que se llama la autodeterminación de los pueblos. Bien, algunos podrían decir, bueno, pues están haciendo elecciones. Bien, Trujillo hacía elecciones, pero ponía a la gente que él quería, y volvía y se repetía. Entonces, hay elecciones y elecciones. Elecciones que la gente decide realmente lo que quiere y elecciones que se la imponen a través de fraude y otras acciones, como pasó aquí, por ejemplo, con Balaguer en sus primeros 12 años, que fue truco y truco, o sea, hasta que definitivamente fue sacado del poder. Entonces, los gobernantes y los que tienen poder político y económico tienen que pensar en lo que es la nacionalidad, lo que es su pueblo, para no someterlo a tortura. Mira cómo están aquí la cantidad de venezolanos que han emigrado sin condiciones prácticamente, haciendo gente profesional, tú lo encuentras en la calle, vendiendo arepas, vendiendo esquimalitos, que todos son honestos, pero tuvieron que emigrar porque realmente no había condiciones de vida en Venezuela. Entonces, eso tiene sus implicaciones. Y que bien puede repercutir también en nosotros, porque hay también, o sea, somos vecinos, y lo que pase en cualquier parte de un pueblo de esos de América o del Caribe repercute en nosotros. Muy bien. Ahora, próximamente vamos a tener el 31 de enero, el Día Nacional de la Juventud. Realmente es un honor hacer esta pequeña cápsula acerca de lo que va a ser el Día de la Juventud, en honor al San Juan Bosco, llamado el padre y el maestro de la juventud. Don Bosco fue un personaje realmente digno de admirar, porque fue una persona que apenas a los 2 años, él fue huérfano, y eso lo motivó a él a acercarse hacia los jóvenes, a tenerlos prácticamente el padre de los jóvenes. Y no solamente él buscaba a los jóvenes que estaban en la parte de casa, en los que estaban bien tranquilitos, bien formaditos, no. Él se dedicó a buscar a los jóvenes de las calles, los delincuentes, los que estaban, no tenían protección, o sea, los huérfanos, que al igual que él, que fue huérfano, él se identificaba mucho con él en su condición. Estos jóvenes allá en Italia, como por el siglo XX, el XIX, ellos estaban siempre en todas las calles, y él tuvo ese ideal. Vamos a rescatar a esos jóvenes, vamos a buscarlos. Y comenzó a formarlos, comenzó a buscarles. Y ellos se sintieron bien con esta actitud de él, porque él prácticamente hablaba su idioma, se sentía comprometido y solamente identificado con ellos. Vemos que en todo su trayecto de su vida, él todo lo que hizo fue dedicado a estos jóvenes. Inclusive en el 1988, el Papa Juan Pablo II
lo proclamó padre y maestro de la juventud. Muchos tenían la inquietud por saber cuál era la forma, o si él tenía una técnica especial como maestro de esos jóvenes para poder enseñarles y tener la aceptación de ellos, porque sabemos que los jóvenes tienen su edad un poquito complicada, pero prácticamente él supo cómo maniobrar ese proceso de la juventud, esas facetas que pasan los jóvenes. Y realmente es una labor loable la que hizo Don Bosco, porque los jóvenes son personas que necesitan siempre apoyo, necesitan siempre la atención de los adultos. A veces sabemos padres que decimos los jóvenes son complicados, donde hay jóvenes hay mucha complicación, pero no, realmente no hay complicación. Si nos sentamos con ellos en la vista del diálogo y escuchamos sus problemas, porque ellos tienen problemas. A veces decimos, no tienen problemas porque no trabajan, no tienen que buscar el sustento de la casa, pero ellos tienen sus problemas, al igual que los niños tienen su problemita en su mundo. Entonces, nosotros debemos de poner énfasis en que los jóvenes en nuestra sociedad necesitan atención, porque esos son las zapatas que va a forjar el futuro de la nación. Debemos inculcarles valores de respeto, de convivencia con la humanidad. Inclusive enseñarles realmente las cosas buenas y malas y sus consecuencias. Porque a veces decimos, los jóvenes son grandes, ya ellos saben qué cosas son malas y qué cosas son buenas, pero a veces no lo motivamos como debe de ser. Debemos de ponerle un poquito más de atención a ustedes padres que están ahí. Hablemos con nuestros jóvenes, dediquémosles tiempo, escuchémosles, compartamos con ellos, porque los hobbies de ellos nosotros podemos involucrarnos. Y se lo doy de consejo. Muchas veces yo tengo jóvenes en mi casa y he aprendido que si me involucro con ellos y en sus actividades puedo tener más armonía en el hogar y puedo tener un mejor ambiente, y ellos a su vez van a ser mejores personas con los demás. Bien, vamos a pedir entonces al señor director que tenemos ahí un video de Don Bosco sobre quién fue Don Bosco, y después va a haber algunas reflexiones que él tiene sobre sus pensamientos y la forma de ver la vida. San Juan Bosco. San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud, llamado por todos Don Bosco, fue un sacerdote, educador y escritor italiano. Es patrono de los editores y fundador de la Congregación Salesiana y la Asociación de María Auxiliadora. Sus grandes devociones que fundamentaron su espiritualidad fueron la Eucaristía, el amor a la Virgen María, la Iglesia, la fidelidad al Santo Padre y la juventud. La vida de Don Bosco coincide con el periodo de resurgimiento de Italia entre los años 1815 a 1914, viviendo así gran cantidad de transformaciones mundiales y revoluciones en todos los sentidos. Entre sus principales labores se destaca el desarrollo de un moderno sistema pedagógico conocido como sistema preventivo, el cual insistía en la formación de los niños y jóvenes, además de presionar en la construcción de espacios que estuvieran al servicio de la juventud más necesitada, especialmente en Europa y América Latina. Cercano al pontificado de Pío IX, logró mantener la unidad de la Iglesia durante los duros años de la consolidación del Estado italiano y la pérdida de los estados pontificios. Su apostolado lo llevó a fundar la Sociedad de San Francisco de Sales en 1859, enfrentando limpiamente a la nueva Italia anticlerical. Su congregación contó con ciertos elementos que le evitaron entrar en conflicto con las sociedades civiles, que en el futuro serían clave en la expansión de su carisma en los 5 continentes y a lo largo de las décadas siguientes. El 25 de marzo de 1855, el joven Miguel Rúa sería el primero en hacer sus votos.
Autor de numerosas obras dirigidas a la educación juvenil y a la defensa de la fe católica, lo que lo destacó como uno de los principales promotores de la imprenta. Su prestigio le valió el respeto de las autoridades civiles y religiosas de su tiempo y de su país, así como una notable fama en el extranjero. Sus obras fueron requeridas directamente por jefes de Estado y autoridades eclesiásticas de países como España, Francia, Inglaterra, Polonia, Palestina y en casi toda Latinoamérica. En la madrugada del 31 de enero de 1888 murió Don Bosco, el apóstol de los jóvenes, a la edad de 72 años, dejando un testamento espiritual a sus queridos alumnos. A mis queridos y amados hijos en Jesucristo, en lugar de llorar, hagan firme y eficaz el propósito de permanecer seguros en la vocación hasta la muerte. Su primer rector ha muerto, pero su verdadero superior, Cristo Jesús, no morirá. Él será siempre nuestro maestro, nuestro guía y modelo. Adiós, queridos hijos, adiós. Sus restos permanecen hasta el día de hoy en la Basílica de María Auxiliadora. Su canonización fue llevada a cabo 44 años después por el Papa Pío XI. Sí, así es. Sumamente interesante la vida de Don Bosco. Pero aparte de esto del padre San Juan Bosco, en las escuelas que tienen su denominación, que son los salesianos, o sea, tienen una educación de primera. O sea, ellos trabajan en sectores vulnerables. Por ejemplo, en Villa Juana hay una escuela grandísima, una gran parroquia, y todos esos jóvenes que están en la calle, por ejemplo, están aprendiendo con Don Bosco, están, o sea, una serie de niños que no tienen prácticamente de dónde, o sea, quién le dé seguimiento. Ellos son los que los reciben ahí, lo apoyan, le dan seguimiento y o sea, están trabajando de manera fuerte, ¿verdad?, con ese sector que la situación económica no es muy buena, muy vulnerable, y esos son el soporte de la juventud y de esa comunidad. Y así se inserta la iglesia salesiana y su parte educativa en la formación de los valores. O sea, la persona que sale egresado de una escuela salesiana es una persona que sale con condiciones óptimas para servir a la sociedad y servir al mundo. No son personas que se forman bajo el aspecto material, pecuniario, sino el aspecto social y humanitario, que es lo que necesita esta sociedad de hoy para vivir un mundo mejor. De manera que honor a quien honor merece, don Juan Bosco, San Juan Bosco, y pues en nombre y en honor a él es que se celebra el día 31 de enero, el Día de la Juventud, porque Don Bosco fue el padre de la juventud. Así es que juventud divide tesoro, en ti descansa, seguir ese principio y la obra de el salesiano Don Bosco, una persona que realmente se manifestó en favor y no ha muerto, porque sus obras siguen fluyendo por toda parte de América. O sea, la iglesia salesiana es reconocida por su forma de formación y cómo tratar, involucrarse con los de abajo, con los que no tienen nada, con los limpiabotas, con los canillitas. O sea, hay canillitas con Don Bosco, hay los aprendices con Don Bosco. O sea, hay una serie de personas, niños que prácticamente están desprovistos, pero que ahí tienen una casa donde se le educa y se le da seguimiento. Inclusive cuando están estudiando en otra escuela, se le da seguimiento desde ahí a ver cómo va su comportamiento. Y ahí salen entonces personas de bien, para bien de nuestro país y del mundo. Eso, o sea, conozco conozco otras más y tienen el mismo modelo del sistema educativo, y las personas de ahí salen con una idea muy diferente de lo que es el mundo. De manera que Don Bosco no ha muerto, sigue viviendo entre nosotros con la acción que ha emprendido y con lo que le dan seguimiento a sus acciones. También. Vamos entonces pues a ver algunas de las reflexiones que planteaba Don Bosco, ¿verdad? Algunas de sus reflexiones.
sobre el comportamiento del ser humano. Y entonces chequemos. Bien, ahí vimos pues frases interesantes de Don Bosco que debemos imitar con amor y confianza. Y confianza. Ya es una se verdadera puede educación. Educación. Eso es lo que necesitamos. De manera, señor director, que vamos pues a una pequeña pausa y venimos en breve para hablar sobre el acontecimiento del béisbol y Vladimir Guerrero, y así también como la opinión, y luego venimos con la entrevista. Bien, bien, amables televidentes, seguimos aquí en su espacio de educación integral, educando en valores. Decirle que pueden contactarnos a través en YouTube, en Educación Integral, y ahí encuentran los programas que estamos haciendo. De manera que usted le busca, le da like, lo comenta, hace su opinión. También decirle que nos pueden contactar a través de nuestros números telefónicos que están pasando en la pantalla para fines de publicidad, porque estos espacios necesitan del apoyo de todos ustedes, de personas sanas y con una vocación de servicio, como sé que son ustedes los que están en sintonía. Bien, pues en nuestro país de política y pelota todos sabemos un poco. Estamos en la serie final entre Tigre del Licey y Águilas Ibaeñas. Un caso que debemos un poco lamentar es los incidentes que se han producido, fundamentalmente con el caso de Franklin Mirabal. Señores, la pelota es un entretenimiento y es el deporte rey nuestro, y es lo que todo el mundo obtiene una simpatía por un equipo. Y el hecho de que usted simpatice con un equipo y su equipo esté perdiendo no implica que usted tenga que agredir a otras personas. Franklin Mirabal es un narrador de béisbol con condiciones excepcionales. Yo creo que es el único, en su término, en su técnica de cómo va a narrar, porque aquí hay muchos buenos narradores, como Félix Acosta Núñez, entre otros. Pero Franklin tiene como una combinación que pone realmente el juego en movimiento y en acción. Él narra para la cadena de los Tigres del Licey
y naturalmente tiene que motivar su equipo y exaltarlo para que se pongan, eso llama un estímulo. Cuando usted hace las cosas con una emoción, ahí lo llama un estímulo que produce la respuesta y entonces su equipo reacciona, y así como sus fanáticos. Eso ha caído mal en los aguiluchos y ha producido una situación pues un poco no de buen gusto. Y lo que queremos decir aquí esencialmente es, como decíamos, este es un deporte. Y los compañeros de equipo se llevan bien y con lo contrario. Entonces, ¿por qué hay que maltratar a una persona o tratar de agredir? Porque realmente simpatiza con el equipo. Oiga, si de la cuerda que tengan que dar, si ganamos, perdimos, desplumamos el águila o el tigre, no lo comimos, lo que sea, pero realmente entienda que es un deporte. Todos estamos buscando la vida o la muerte. Y como tal, tenemos que realzar cada día nuestro deporte rey, que es el béisbol en República Dominicana. Y a propósito del béisbol, debemos decir que Vladimir Guerrero, esa persona que vemos ahí, un joven de clase muy humilde, de aquí del lado de San Cristóbal y Baní, o sea, de Don Gregorio, es una persona que usted lo ve en su lugar natal y anda sin ningún tipo de complejo, normal, anda con su chancleta samurái como la usaba cuando no tenía nada, y logró 16 años en temporada en Grandes Ligas, cuando los esteroides estaban de moda. O sea, él nunca cayó en ningún vicio, en discusión ni nada. Y Vladimir Guerrero, se destacó en tanto en el juego del bateo como también de parar, porque jugaba el field, en los fields. Y esto realmente le ha producido que sea el tercer dominicano entrar al Salón de la Fama. El Salón de la Fama está hecho para personas exclusivas. El primero que entró aquí fue Juan Marichal. El segundo fue Pedro Guerrero, Pedro Martínez, perdón. Y ahora entra Vladimir Guerrero. Le estoy diciendo una persona sin formación académica prácticamente, pero que le gustaba su béisbol, pero además perseverancia. Y eso lo puso en práctica y el que persevera triunfa. Y eso logró, Vladimir, y por eso está hoy en el Salón de la Fama de Cooperstown. O sea, entre los grandes. De manera que muchas felicidades a Vladimir, así como a todos sus familiares, amigos y al pueblo dominicano, por dar un prospecto. Que es bueno decir que muchas veces esos jóvenes se dedican a practicar como sea. Y luego nos damos cuenta que cuando ya son estrellas. Pero hay que buscar la historia de esos peloteros o de músicos o de cualquier personaje para que ustedes cuenten, bueno, pero está bien, mira qué bueno, pero busque de dónde viene y cuáles son sus raíces. Lo último que tuvo que se llevó a su mamá para allá, para que le cocinara. Él no dominaba ni nada del inglés, nada. Y Pedro era un gran aliado de él. Y entonces, es una historia realmente rica y linda. Y culmina entonces, no caer en vicios ni en esteroides. Y lo hace destacar entonces que, además, con la votación más alta que tiene Pelotero del Gusto, con un 97%, del jurado, porque es un jurado de expertos, ¿verdad?, en el béisbol, que hacen esa denominación. Se dieron las varas, se barajó y iba subiendo más, y llegó a un 97% de la aprobación del jurado. De manera que, como decimos aquí, de política y pelota, todos tenemos un poco, sabemos un poco. Entonces, adelante pues Pedro Martínez, Juan Marichal y como colofón Vladimir Guerrero, un gran fajador, ¿verdad?
que le puso la tapa al pomo. Así es que sea esta una experiencia para perseverar y cuando usted haga algo, hacerlo con enfoque y entusiasmo. Irse o sea, darlo el todo por el todo. No creer que las cosas le van a llegar como para nada. El todo por el todo. Bien, pues en otro orden de ideas, nosotros queremos emitir hoy la opinión del programa que se titula, o sea, cómo eduquemos a nuestros hijos de hoy, a nuestros hijos tendremos un mañana mejor. ¿Por qué el tema? Bueno, justamente estamos tratando el caso de Don Bosco y el tema de la juventud que representa el futuro, el presente, pero también el futuro, porque serán los que gobernarán y los que tendrán el control de todo lo que es el espectro de una sociedad. ¿Y qué hay que hacer para usted tener jóvenes que no se vean involucrados en acciones que tengan que ver, o sea, con asuntos negativos en la sociedad, para que que aporten a su sociedad aspectos positivos? Lo primero es, padre, madre, asumir la responsabilidad de cuando se entra en una relación. Yo digo que el acto de amor es el acto más perfecto y hermoso. Y la copulación es un acto donde se produce una tercera persona. Y ellos vienen acá con el apoyo de los padres. Y entonces los padres tienen que ser ejemplo de esos jóvenes. Primero. Segundo, entender que no pueden, o sea, los niños no se complacen todo. A los niños hay que enseñarles el valor de las cosas y que las cosas se ganan. O sea, no se ponga a dar lo que usted no tuvo, porque ya tenemos la idea, vamos a darle lo que yo no tuve cuando me tocó a mí. No, que se lo gane. Usted lo apoya, oriéntelo sobre el comportamiento de los valores, la moral, la formación, la dignidad y la importancia de la honestidad y el trabajo. Solamente el trabajo y la forma como eduquemos a nuestros hijos nos va a permitir tener una sociedad mejor. Y eso se pone de manifiesto cuando vemos, por ejemplo, personas que tienen situaciones económicas muy buenas, pero resulta que sencillamente la concentración en acumular capital, se olvidan de que tienen que prestarle atención a sus hijos y darle seguimiento. No le dan el seguimiento adecuado, finalmente terminan desertando de la educación, terminan haciendo otras cosas y terminan, en otros casos muchas veces, les dan un carro con todo el potencial y terminan en la muerte. ¿Por qué, señores? Porque lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Entonces, las personas, usted tiene una iniciativa, vamos a apoyarle en su iniciativa, si es correcta. Ahora, la orientación de los padres es importantísima para garantizar que nuestra sociedad sea diferente. Si hablamos de sacerdotes con desviaciones, si hablamos con políticos corruptos, si hablamos de empresarios también que entran en ello, porque no hay corrupto sin corruptor. Y si hablamos de situaciones anómalas totalmente, hablamos de violencia, hablamos de delincuencia, se debe a que no estamos haciendo el trabajo. Hay personas muy pobres, muy humildes, y ahí podemos poner el ejemplo. Por ejemplo, Vladimir Guerrero, la pasó toda. Andaba como una samurái, pero tenía una madre que quizás no tenía la formación en términos profesional, pero tenía una idea de lo que eran los valores y lo transmitió a su hijo, y ahí están los resultados. Entonces, fijémonos en esos pequeños ejemplos y veamos entonces la importancia que radica en que tengamos una juventud sana, una niñez sana, una juventud sana, y por eso entonces vamos a tener una sociedad sana, libre, ¿verdad?, de todos estos desmanes
que se produce en nuestra sociedad, donde el poder muchas veces nos innubila. Y cuando el poder económico, poder político, que queremos hacernos dueños de todo y creemos que podemos hacerlo todo, y finalmente terminan muy mal. Te he encontrado que aquí hay banqueros que han vivido en la opulencia, barco, yate, aviones, todo, y después terminan en una cárcel. Bueno, quizás sus padres le dieron, pero ellos no tomaron o no llega el seguimiento adecuado. Entonces, el hijo suyo es su hijo para siempre. Ahora, déjelo que vuele con sus propias alas. No lo ate, pero oriéntelo. Sobre todo, pero hay que hacerlo pequeño. La etapa de orientación mayor de aprendizaje de un niño está entre 0 a 7 años. En ese proceso, si usted educó ahí correctamente, difícilmente el niño se le desvía. Ahora, si usted no hizo el trabajo ahí, después de grande no quiere castigarlo, o a dar cátedra de moral, si usted no la ha presentado en su casa, pero tampoco lo ha educado, lo ha orientado adecuadamente. Entonces es bueno que entendamos que la educación está en casa, donde se enseña moral y cívica, se enseña urbanismo, comportamiento, buenos días, buenas tardes, con permiso, gracias, en fin, todas estas modalidades que son importantes para usted vivir en una sociedad. Pero cuando hacemos lo invertido, entonces sencillamente nuestros hijos ya ven otros elementos. Si ven que la niña lleva algo, o el joven, algo que no trabaja y llevó un reloj, oiga, investíguelo desde lo sacó. No se lo aplauda. Investigue cómo sacó eso y de dónde lo trajo, con qué dinero lo compró. Y entonces te va a dar cuenta cómo anda su hijo para hacer las correcciones. Pero muchas veces a las hembras la involucramos porque no hay conciencia muchas veces de esto y lo que queremos es la parte económica. Llegó llegó un carro bien, en una jipeta, no importa cómo sea, se lo achugan muchas veces. Y el tipo puede llevársela y hacer lo que sea con la niña y después pasar las mil y una. Entonces, eso no es lo que esta sociedad necesita. Es padres responsables que asuman el control de sus hijos, pero no cortando las alas porque los hijos tienen que aprender a volar. Nosotros nos formamos en una sociedad donde no nos enseñaron a ser padres ni madres y tampoco nos enseñaron a ser esposos. Entonces repetimos un círculo que se convierte en un círculo vicioso. Nosotros hemos convertido esta sociedad en un círculo virtuoso, donde nuestros hijos comiencen a actuar por sí mismos y que nacieron con alas propias para emprender su vuelo, claro, siempre con la supervisión y la orientación de los padres. De manera que nosotros vamos a dejar aquí esta reflexión, tómenlo muy en cuenta porque es con la mejor intención y entonces venimos pues con una pausa para ir luego con la entrevista con Leonardo Jaques. Evidente porque su espacio, educación integral, educando el valor, hoy tempranito aquí, domingo 28 de enero, y nos encontramos aquí con el licenciado Leonardo Jaques, con quien vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones sobre Duarte, ¿verdad? Su vida y su obra. Leo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy buenos días, Pujols, en este domingo de enero en el que celebramos en este fin de semana, ¿no?, el natalicio del patriota Juan Pablo Duarte. Qué hermoso amanecer, Pujols. En un momento histórico en el que la República Dominicana está luchando contra una situación migratoria que está poniendo en peligro la estabilidad social, política y económica de nuestro país. Estamos, Pujols, en un contexto en el que organismos internacionales y potencias extranjeras procuran paliar, resolver la situación migratoria haitiana y la situación propia del Estado haitiano con soluciones dominicanas
que lamentablemente no son posibles, porque nuestro Estado Nacional tiene sus propias situaciones, sus propios quebrantos, sus propias vicisitudes. Hablamos de una República Dominicana con serias situaciones sociales, de inseguridad, de pobreza, de miseria y de falta de oportunidades. Me invitaste, ¿no?, para que hablemos hoy de Juan Pablo Duarte, quien fue fundamental para la construcción de lo que hoy denominamos República Dominicana, y quien estuvo convencido de ello, y quien sacrificó sus bienes, su vida, sacrificó su esfuerzo, su tiempo, en procura de que existiera esto que tenemos hoy, que con sus deficiencias y con sus falencias es un Estado nacional, con su propia identidad, es un Estado nacional con su propia cultura, con sus propias tradiciones y con su propia idiosincrasia, por lo que nosotros en este fin de semana debemos celebrar el natalicio de quien concibió la existencia de esta hermosa república. Juan Pablo Duarte, quien falleció en la hermana República de Venezuela, había formado ya en el 1838 lo que conocemos todos como la Trinitaria, que fue esa organización política que desarrolló las estrategias del lugar para poder sacar de territorio nacional a la invasión haitiana, que ya había entrado en el 1822 y ya en el 1838 tenía ya varias décadas. Una invasión que, como plantea Juan Bosch en su libro Composición Social Dominicana, una invasión que no encontró resistencia del pueblo dominicano. Pero Juan Bosch dice que esa inexistencia de una resistencia social a la invasión haitiana se debió porque aquel pueblo dominicano estaba materialmente precario, y que el pueblo, inclusive si hubiese sido invadido por dice Juan Bosch Pujol, si el pueblo dominicano hubiese sido invadido por un ejército de pingüinos, tampoco hubiese mostrado resistencia. Por lo que se cae la teoría que se ha querido enarbolar recientemente de que esa invasión haitiana contó con el apoyo del pueblo dominicano, cuando no fue así. No contó con el apoyo del pueblo dominicano porque aquí había ya un conglomerado humano convencido de que representaban, en términos identitarios, otra cuestión diferente a la haitiana, con su propio idioma, con su propia cultura, con sus propias tradiciones. Una nación que creía en la educación, a diferencia que de la invasión haitiana, que lo primero que hizo fue cerrar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual Núñez de Cáceres era rector. Por lo que nosotros queremos en este fin de semana motivar a los dominicanos a sacar la bandera, a también cantar el himno patrio, recordar esas letras plasmadas allí, en la que nos compromete a luchar y a sacrificar nuestra también vida y bienes en procura de una nueva independencia política, en un momento en el que vemos cómo se está deteriorando nuestra República Dominicana, en un momento en el que vemos cómo de una forma descontrolada está entrando esa migración masiva que está afectando nuestros campos, nuestras zonas turísticas, nuestros espacios públicos en la ciudad. Nosotros hacemos un llamado al gobierno dominicano para que asuma su responsabilidad histórica. Y como dice Adriano Miguel Tejada, escribió esta semana un editorial en el que afirmaba de que hemos carecido de un liderazgo político responsable que sepa asumir ese compromiso nacional por encima de cualquier presión internacional. Y nosotros más que nunca necesitamos que la clase política dominicana, como también dijo Pared Pérez, el director del DNI, la clase política debe prestar atención a la situación fronteriza de nuestro país y debe ver aquello como fundamental para la preservación de la seguridad de nuestro Estado y también para la preservación de la cohesión social necesaria para el fortalecimiento democrático de nuestro país. Por lo que nosotros como ciudadanos, como joven, como miembro de la Mesa de Coordinación Nacionalista, que es un grupo cívico que procura la defensa de la soberanía, de la independencia política de nuestro país y también la procura de plantear situaciones y soluciones posibles a esa
entrada masiva de inmigrantes haitianos fundamentalmente, los cuales representan el 99% de quienes ocupan, o sea, dentro del conglomerado de extranjeros, de quienes ocupan el sistema de sanidad nacional. Y hago esa observación porque hay quienes plantean de que por qué solo se critica esa inmigración, pero fíjense este dato, ellos representan el 99% de los extranjeros que ocupan los hospitales públicos de la República Dominicana, porque mayormente los demás inmigrantes recurren al sistema privado de sanidad, por igual también al sistema de educación, por lo que se hace realmente por imperiosa la necesidad de que primero nosotros nos concienticemos sobre la problemática que acarrea esa entrada masiva y también la necesidad de que nosotros presionemos a la clase política para que preste atención a esa situación. Y no solo hablamos de la clase política gobernante, sino también la clase política que está en la oposición, que también se ha mostrado dubitativa frente a tan compleja situación social. Bien interesante, Leonardo, tu intervención. Realmente la migración haitiana a nuestro país ha carecido de lo que es una política migratoria clara de lo que son el Estado. Y por ello entonces tú encuentras que los empresarios son los beneficiarios de esto y los mismos gobiernos con los tratados que se hacen para traer haitianos a nuestro país y por otro lado, o sea, las visas que se venden, o sea, en los consulados, o sea, nos estamos comportando como antiduartianos, o sea, cuando debemos enfrentar, entonces, ¿qué pasa? Que comenzamos a sacarlos indocumentados, pero son más los que entran que los que salen. ¿Por qué? Porque hay una componente también de lo que es el negocio de esto. Leonardo, una pequeña, porque ya estamos bajo el tiempo, una pequeña pregunta, una opinión personal tuya. ¿Cómo tú crees que está el sentimiento patriótico de los dominicanos? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Mira, excelente. En resumen, estamos al final. Excelente pregunta. Yo creo que en los últimos años hemos visto un reavivamiento del sentimiento patriótico nacionalista en la República Dominicana. Un sentimiento que por años se mantuvo un poco apaciguado, porque realmente con este sistema de vida en el que la cotidianidad y el día a día nos absorbe, la sociedad tiende a olvidarse de esas esencias nacionalistas y patrióticas, pero nosotros hemos visto cómo sectores importantes ya han salido a los medios públicos y a los espacios de las calles, de las avenidas, de los parques, para exigir a la clase política asumir su responsabilidad histórica. Y vimos como un grupo de nacionalistas enfrentó a esa presencia masiva de los inmigrantes haitianos en el Parque Independencia, realizando actividades que van contra nuestra cultura. O sea, esa actividad allí es una muestra contundente de que realmente el sentimiento nacionalista se ha reavivado en la República Dominicana. Muchas gracias. Bien, gracias Leonardo por estar compartiendo con nosotros los temas. Televidente, gracias mil por recibirnos en sus hogares como todos los domingos aquí bien tempranito y recordarles que siempre estamos para llevar un mensaje activo y propositivo, porque nosotros queremos una sociedad mejor, una sociedad de cambiantes. Pero el cambio comienza conmigo, contigo. Entonces esperemos que los demás cambien, nosotros nos asumimos la actitud de cambio. Vamos pues a cambiar nuestra forma de ver las cosas y ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Gracias mil y pues nos vemos la próxima semana, Dios lo permite, pues con todos ustedes.